Actualmente la privacidad en un mexicano es algo completamente necesario, en especial para cómo se están poniendo las cuestiones sociopolíticas en nuestro país, por lo que hoy les tenemos la guía de Ser Invisible en México 2026 y en esta guía vamos a ver 5 pasos específicos para poder proteger tu privacidad ante lo que sería tanto como la vigilancia estatal como corporativa, pero cabe destacar, este video no promueve absolutamente nada malo, solamente tiene fines informativos. Empezando primero con el cambio del paradigma del 2026, en donde vemos que el paradigma cambia precisamente a que ya no es un estado natural en México ser privado, ser anónimo, ¿no? Ahorita es una condición técnica que debe ser constituida y construida y defendida, ¿no? En especial cuando el INAI acaba de desaparecer por la Secretaría de lo que es la Anticorrupción y el Buen Gobierno. Y nos dicen que pues la privacidad ahora requiere una acción proactiva. Prácticamente ya no se nos garantiza. Y si no te ocultas, pues eres transparente por diseño. No porque tengas algo que ocultar, simplemente que a cualquiera le gusta tener un poquito de espacio privado, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de cuestiones podemos ver que hay una arquitectura de vigilancia con 3 frentes críticos que tenemos que atender. El primero podemos ver que es la identidad inmutable, que sería primero que nada la recolección del iris, las 10 huellas, geometría facial, etc. Luego la fiscalización en vivo, que es el acceso permanente a tiempo real del SAT y las plataformas de apps digitales. Y la localización obligatoria. Estos, como tú puedes llegar a ver, son cambios que se empezaron a realizar a partir del 2026. Siendo más específico, a partir de febrero del 2026, abril 2026 y julio 2026 es conforme se empezó a hacer todo este tipo de cuestiones de manera organizada. Y centralizar pues es vulnerar, ¿no? Porque podemos llegar a ver cuestiones como por ejemplo los hackeos de Cronus, que no fueron cualquier cosa, fue un mega hackeo de Cronus en donde se perdieron 36.5 millones de datos de la población, 2.3 terabytes de datos filtrados, 25 instituciones vulneradas simultáneamente y los vectores expuestos pues desde expedientes clínicos del IMSS, estructuras fiscales del SAT, códigos QR y CURPS, ¿no? Los que se supone nos están pidiendo por parte de nuestro gobierno brindar junto atado con nuestro número telefónico, y la conclusión es que entregar tus datos al Estado es entregarlos al cibercrimen, literalmente, y la centralización es el fallo. Entonces la solución es la descentralización personal, que es lo que vamos a tratar nosotros con una arquitectura precisamente de 5 pasos. Esta arquitectura la podemos ver ahora que es prácticamente conformada por estos 5 componentes, que es el número 1 es la obfuscación de red a través del tráfico absoluto de VPN y DNS. Vamos a verlos ahorita desglosados. Luego la resistencia biométrica, el búnker de comunicaciones, la privacidad financiera y la limpieza de lo que sería la huella. Ahora, cabe destacar, estos puntos son para reducir la huella, ¿va? Inclusive solamente son para proteger un poco de privacidad de la persona, no para que una persona se esconda para hacer maldades. Cabe destacar eso. Pero bueno, al final de cuentas, el paso 1 es tratar de ofuscar el tráfico, ¿no? Que es prácticamente hacerlo poco menos visible y confuso para las entidades que lo vigilan. Aquí podemos llegar a ver un ejemplo en donde en 2026 los ISPs, llámese Telmex, Totalplay, etcétera, retienen esos metadatos de los que tanto hablamos y las VPNs gratuitas las venden, ¿va? Entonces necesitas proveedores fuera de los Five Eyes, de los 5 ojos, con auditorías independientes y pagos anónimos. Por ejemplo, NordVPN, ProtonVPN en Suiza y Mullvad en Suecia, ¿va? Y aquí podemos llegar a ver las características que nos ofrecen y normalmente puedes llegar a ver, ofrecen medios de pago como efectivo, criptomonedas, Monero, efectivo por correo, en fin, o sea, esto lo podemos llegar a hacer precisamente para reducir un poco esa huella de tráfico que sale conectando desde nuestra computadora hacia las redes. Ahora, todo puede hackearse o puede rastrearse, etcétera. Pero al menos está reduciendo la cantidad de información que es almacenada del usuario,
que al final de cuentas pues cada vez es más vulnerada por diferentes medios que vemos, ¿no? Ahora, es muy importante que aquí logremos combinarlo bien con el DNS, ¿no? Afortunadamente, tanto como NordVPN, Proton y Mullvad ya nos proveen su propio DNS integrado, así que está haciendo el doble trabajo por nosotros aquí. Y el segundo paso es defender la CURP biométrica, ¿no? Entregar iris y huellas, pues es un daño irreversible frente a la obligatoriedad de febrero del 2026. Entonces, aquí existe una salida legal y efectiva. Hemos hablado mucho de los derechos ARCO. Los derechos ARCO, que tiene uno el derecho de saber cómo mis datos se están recolectando, oponerme si estos datos se están utilizando para perfilarme, ya se hace para anuncios, etcétera. Y podemos ir a otro tipo de cuestiones como el REPEP, para poder sacarme de lo que serían ese posicionamiento de llamadas y anuncios y todo lo que desafortunadamente las compañías de telecomunicaciones tienen haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, se puede llegar a utilizar lo que sería un juicio de amparo, pero sabemos que el amparo está cada vez más debilitado. Aquí podemos ver las fases, por ejemplo, la fase negativa, que es el rechazo pacífico a entregar los datos, la fase de acción legal con el juicio de amparo indirecto, que está invocando los artículos 6 y 16 constitucionales, la fase 3 del argumento, la violación al principio de proporcionalidad y la suspensión definitiva de la orden judicial que prohíbe exigir la CURP. Claro que esto es tomando en cuenta que tú llegases a ganar uno de estos amparos, pero desafortunadamente es una medida que cada vez va perdiendo peso por nuestro mismo gobierno, que le ha quitado mucho peso ante la Suprema Corte. Y lo que nos queda es irnos directamente por las vías más seguras como los derechos ARCO, ¿no? Ahora, el paso 3 es la mensajería y correo de cero conocimiento. Aquí podemos llegar a ver que la mensajería segura, como tu SIM fue convertido en un rastreador gubernamental y tu salvavidas, pues al desvincular tus comunicaciones de tu número real, ¿no? Entonces es bien importante que tengas en cuenta que las apps genéricas normalmente tienen alta retención, mientras que apps seguras tienen poca retención. Por ejemplo, apps genéricas, Messenger de Meta. Estamos hablando WhatsApp, como siempre hemos hablado de lo que es esta compañía de Meta también. En fin, todas estas compañías que nos permiten comunicarnos, incluyendo el SMS del teléfono, deja registros muy fuertes comparado con, por ejemplo, Signal, Trema, Session, que son aplicaciones que son considerados el estándar de oro para poder preservar la privacidad. Inclusive a muchos de ellos son anónimos, no requieren siquiera un teléfono, ¿no? Como lo sería en Trema y en Session. Pero eso sí, requiere adaptación, requiere que tanto como un lado como otro tenga la aplicación y esté dispuesto, porque la mayoría no quiere salir de WhatsApp, no quiere seguir mantenido en ese entorno. Ahora, también podemos usar correos como Bunkers, ¿no? Nuestro patrocinador del canal, quien es Proton Mail, ellos están actualmente en Suiza y el ecosistema de encripción de lado a lado, de extremo a extremo, y esto lo podemos llegar a ver en estas cuestiones, ¿no? Entonces, les recomiendo este correo o Tutamail, antes conocido como Tutanota. Este tiene un cifrado agresivo y cifra asuntos, calendarios, metadatos y no solo el cuerpo del mensaje. Igual que Proton Mail también tienen ellos sus medidas de protección en este aspecto, pero sí es importante que aprendas a migrar de servicios que tienen políticas de privacidad laxas. Tú puedes inclusive preguntar a cualquier inteligencia artificial: oye, mira, aquí está la página de la política de privacidad de dicho servicio que yo utilizo. ¿Me pudieras decir, por favor, si al menos cuida mi privacidad o si vende los datos, etcétera? No, mira, tiene una pésima política de privacidad, te recomiendo tal. Por lo regular es una mejor alternativa para auditar esas políticas, porque también es difícil entenderlas. Ahora, el desacoplamiento del SAT y los pagos anónimos, ¿no? En donde la nueva ley otorga al SAT transacciones de e-commerce y apps en tiempo real, porque sí, Mercado Libre también te da chismoso ahí, PayPal y todo ese tipo de cuestiones, ¿va? No creas que ahora ya es como antes, no subestimes al SAT, bro. Entonces debes crear un cortafuegos entre tu identidad fiscal y pública en tu economía privada.
el artículo 30 de el SAT nos dice que la fiscalización en vivo, ese es el término que utilizan, este cortafuegos financiero, en donde podemos llegar a utilizar nosotros este bucle, donde por motivos de privacidad se pueden optar por criptomonedas de privacidad como Monero XMR, que tiene criptografía indetectable, swaps sin KYC, o sea, sin Know Your Customer, que es lo que da la información del cliente, como por ejemplo intercambiar activos a través de MEXC o Gurex.io y tarjetas cripto no vinculadas. De nuevo, todo depende de la persona, ¿verdad? Pero solamente esto es para mantener un poco de privacidad. De nuevo, no se fomenta absolutamente nada malo. Lo recalco por los que salen y dicen este tipo de cuestiones. Entonces, esta puede llegar a ser una alternativa si tal vez, bueno, lo quieres mantener un poquito más tranquilo, más relajado de este aspecto, ¿no? Y respecto al borrado del pasado, ¿no? El borrado del pasado es información que va quedando ahí acumulada de nosotros conforme va pasando los años y vamos dejando en redes y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, aunque apliques la ofuscación hoy, tus datos pasados como el padrón del INE, registros comerciales siguen a la venta. Así que reducir la presencia comercial es una medida de protección física. Acuérdate, por allá en el 2009, si tú diste tu información, la vendieron en Tepito por 500 pesos, literalmente. Con el Panauto, Renauto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era lo que aplicó Calderón en ese entonces y fue filtrado en un par de días y vendido en Tepito precisamente por 500 pesos. Entonces, hay datos persistentes que pues tienen que buscar la manera de cómo ir limpiando esas cuentas tal vez viejas que puedan vincular con tu información, tal vez y correos electrónicos o números que ya no utilices del pasado, irlos borrando, ir sacando todo lo que vaya quedando ahí. Si vives en países como por ejemplo Estados Unidos también, digamos de que en ese entonces, porque hay gente que en algún momento llegó a vivir en México y luego se pasó a Estados Unidos o etcétera, hay algunos de estos servicios que ofrecen, por ejemplo, Delete Me y Incogni, ¿va? No sé si estén ofreciendo actualmente para México también, pero alguna opción debe de haber. Ellos se dedican, mira, en brokers en México, sí, al parecer también sí lo hacen en Delete Me, precisamente para quitar información de los usuarios que ha ido quedando históricamente en lo que sería la red. Ahora, es bien importante que se vaya borrando todo esto, porque al final de cuentas te vas a dar cuenta lo mucho que liberabas de información cuando eras más joven tal vez y ponías en Facebook hasta lo que no, ¿va? Fotografías que no deberías, cuentas de Facebook que tal vez estén activas todavía y no has dado de baja. Bueno, todo eso asegúrate de irlo sacando de a poco, ¿no? Ahora, lo que es el ecosistema que vamos viendo integral de la invisibilidad en 2026, pues podemos llegar a ver que nunca debemos de confiar, siempre verificar lo que se le conoce como Zero Trust, que es tratar cada conexión, cada dispositivo gubernamental o plataforma de e-commerce como una amenaza potencial a tu identidad y compartimentación estricta. Hay que separar tu vida fiscal de tu vida pública. Entiendo que puede ser más trabajo, pero si te interesa la privacidad, tienes que entender cómo se está organizando todo esto ahora. Y sabemos que podemos ir por desde la cuestión legal de nuestros simples derechos, ARCO, privacidad financiera, ofuscación VPN, como lo hemos llegado a ver aquí, y comunicaciones encriptadas de lado a lado para posteriormente estar tú. Prácticamente nuestra seguridad se mide por anillos de seguridad, como lo estás viendo aquí, desde comunicaciones encriptadas, ofuscación de la red, privacidad financiera y defensa legal o amparo, dependiendo de cuál sea la que tienes acceso, ya sea derechos ARCO o un amparo, ¿no? Entonces hay diferentes formas, bro, que podemos llegar a utilizar para protegernos, ¿va? Ahora, es bien importante que la privacidad seas consciente que ya no es un derecho, es una fortaleza. Y en el México del 2026, un sistema diseñado para la transparencia total del ciudadano te hace vulnerable por diseño. Entonces, asume el control, implementa la ofuscación de red, resiste legalmente la captura biométrica, cifra tus comunicaciones, protege tu economía y borra tu rastro, ¿va? Porque mira, he escuchado de todo. He escuchado gente que me dice que si no mantienes secreto de estado, no vale la pena que te estés cuidando.
no vale la pena que tengas un dispositivo como por ejemplo un Grafino es para que reduzca la cantidad de metadatos que actualmente el proveedor de servicios de comunicaciones está colectando, ¿no? Por ejemplo, Telmex o Total Play. No tienes que serlo. En el México moderno, recuerda, los datos son el petróleo, el nuevo petróleo actual. Y son utilizados ya se hace para sacar un crédito falso, para precisamente obtener una línea de manera fraudulenta con el nombre de otra persona. Se han detectado múltiples delitos que se están cometiendo con información privada de los usuarios. Y ese es el objetivo de videos como este. No se fomenta ningún tipo de promoción de actividad ilícita, simplemente que las personas cuiden su privacidad, precisamente porque ahora le están dando un pésimo uso las corporaciones y están cayendo en manos equivocadas, causando precisamente daños irreparables como créditos falsos o meramente robo de identidad, en fin, todo tipo de cuestiones que creo que está de más reconocer, ¿no? Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.